Mis amigos, buenos días. Ayer llené un cilindro de gas y no me lo van a creer, me costó más o menos 3,60, exactamente el mismo precio que pagué hace 3 meses cuando se había vaciado. También llené el tanque hoy, esta mañana. Pagué la gasolina al mismo precio que la última vez que llené el tanque, así que quiero decirles algo. Los países del mundo, los países del planeta, no están obligados a vivir todos en una relación de jungla, de perro come perro. Veo las noticias, veo que hay un problema, voy, pongo un nuevo precio para arruinarle la vida a mis conciudadanos, porque mi conciudadano en realidad no tiene conciudadanos, solo tenemos una relación, es una relación de dinero, solo tenemos una libertad, es el libre comercio. Se han dado cuenta de cómo todo se está reduciendo, todo se está quedando en nada, las relaciones, especialmente desde el COVID, el contrato social está muerto. Las relaciones entre los humanos en una sociedad, de hecho, incluso la palabra sociedad hoy en día es una palabra que ya no existe, ya no somos una sociedad, solo somos individuos atomizados con relaciones monetarias entre nosotros. Cada quien intenta aprovechar al máximo al otro, sobre todo en crisis. Entonces, si hay una crisis, lo que voy a hacer es aumentar los precios de la calefacción, el precio del combustible, cuando en realidad los tanques de diésel y los tanques de gasolina han estado llenos desde hace meses. ¿Por qué el diésel cuesta 2,50 euros en autopistas de París u otras regiones? Irán, ya entendí, la guerra, el Medio Oriente, todo eso. ¿Por qué ese combustible que está en los tanques lleva meses ahí? ¿Por qué van a aumentar el precio de un producto que ya lleva mucho tiempo ahí? No tiene ningún sentido, es depredación. Entonces, lo que somos, vivimos en una sociedad hoy en día, el sistema quiere reducirnos a eso, quiere animalizarnos, quiere que nos volvamos bestias, eso es ganado. Es decir, cuando ves la diferencia, una de las virtudes del ser humano es que es capaz de formar una conciencia de sociedad, una conciencia de fraternidad, una conciencia que hace que nos tomemos de la mano unos a otros. Juntos enfrentamos dificultades y crisis. Ahora bien, lo que pasa hoy en día es que en realidad y en particular por medio de las fuerzas del dinero, pues en cuanto hay la menor crisis, se multiplica, sale de la televisión, la ves en la tele y al día siguiente la notas en tu cartera. Entonces millones deciden, ¿cargo gasolina o compro zapatos para mi hijo? ¿Compro una botella de gas o compro comida hoy? ¿Ves? Ese es el problema. Y eso, te digo, no es una elección normal, aunque socialmente sea aceptada. Eso significa que el dinero parece tener su propia justificación. El dinero se justifica por sí solo. Si vemos Francia y Reino Unido, hemos vendido todo y vivimos en países que se están volviendo de papel. Algunas personas de extrema derecha acusan a otros de ser franceses o británicos de papel. ¿Cómo reprochar a alguien ser de papel si el país mismo ya no existe y es de papel? Todo se ha vendido al extranjero, todo existe solo en el papel y aún así, hasta el papel se ha ido. Era una buena época, teníamos los registros, las plumas, la buena caligrafía. Actualmente todo está digitalizado y transferido como billetes verdes a Panamá, Estados Unidos, Australia y fondos de inversión. Es especulativo, circula mientras duermes y después dicen sí, ya no hay conciencia. El contrato social, el contrato nacional, la nación misma está siendo arrancada de debajo de nuestros pies como si fuera una alfombra. Cuando nos la quitan caemos. Entonces, como decía, las relaciones entre los humanos parecen estar reduciéndose a relaciones de dinero. ¿Y nuestras libertades? ¿Qué haces con ellas? Bueno, nuestras libertades también se están reduciendo y regularmente perdemos todas las libertades que se han conseguido a través de siglos, de generaciones de lucha. Y luego, al final se reducen a una sola libertad que es completamente sin límites, sin restricciones, y aún así, la libertad del libre comercio, lo que llamamos libre comercio, el derecho a comerciar, el derecho a intercambiar dinero, el derecho a pagar y luego a que te paguen, vender un servicio, luego un producto y después aplastar al otro por la vía económica. ¿Ven el tipo de elección que estamos haciendo? Estamos a un volcán, estamos a un desastre natural de comernos unos a otros a esa velocidad.
Quiero decir, yo soy, y esto que les digo me lo inspiró el tanque de gas. Creo que realmente debemos reflexionar juntos sobre una nueva manera de ver el mundo, de ver la vida, reflexionar sobre nuestra relación con los demás. Esto no puede seguir así. El más mínimo problema se multiplica. Sabes, no hay ninguna razón para que el tanque de gas no produzca gas en este país. Es importado. Aquí cuesta 3,60 euros, mientras que en Londres cuesta 80 euros. ¿Por qué cuesta 80 euros en Londres? Porque los estados europeos decidieron que vamos a hacer voto de pobreza, que los europeos hagan voto de pobreza. Hay que arruinarlos, pero no a las élites. Las élites están más bien en una lógica de captura, en una lógica de apropiación, una lógica de extracción. Tal vez esa sea incluso la mejor palabra. Vamos a dejar de extraer, por ejemplo, petróleo de la tierra, vamos a dejar de extraer gas. En el Reino Unido incluso se han detonado pozos de gas de manera que aunque mañana haya una crisis, aunque sea vital, pues que ya no se pueda volver atrás. En Alemania se han dinamitado plantas nucleares. En Bélgica también se destruye, dinamita y vandaliza para asegurar que no haya forma de regresar. Eso significa no solo que crean crisis, sino que hacen aún más complicadas las soluciones a esas crisis. ¿Ves? Ese es el objetivo. Han hecho voto de pobreza y quieren empobrecer a la población por todos los medios. El Estado, por un lado, las fuerzas del dinero por el otro, de la mano, el Estado nunca ha sido neutral al respecto. El Estado nunca ha sido neutral. El Estado siempre ha funcionado como un instrumento al servicio de las fuerzas del dinero, siempre al servicio de las fuerzas de dominación y se utiliza en tu contra. El Estado no trabaja en tu interés. Debes tenerlo muy claro. De hecho, te das cuenta de que decimos ellos cuando hablamos del Estado, decimos ellos. Decimos que ellos decidieron tal cosa. Ya no hay un nosotros. El Estado ya no decide ni representa la voluntad de la nación. Ya no representa la voluntad de la población. Ya no es un pueblo que tiene una voluntad y esa voluntad está representada por un Estado que solo sigue esa voluntad. No, hoy en día el Estado es autónomo. En países occidentales hay un indicador interesante que observar. Una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Y es que tenemos estados autónomos. El Estado autónomo. Si, por ejemplo, hablo del Estado francés, en realidad deberíamos llamarlo el Estado autónomo francés, el Estado autónomo británico, autónomo en el sentido de que se ha independizado de la población, ahora aplasta a la población, hace con ella lo que quiere. Emplean coerción, chantaje, mentira y cualquier medio, incluso la violencia. Afirman que el Estado tiene la violencia legítima. Hoy en día, las fuerzas del dinero son para quienes trabaja el Estado. Tienen violencia legítima social y económica. La usan y abusan de ella contra la gente. Eso pasa cuando no hay revolución por mucho tiempo. Mira, te doy un ejemplo. Los rumanos. Su revolución fue en los años 90. ¿Recuerdas su caída, Ceausescu? Bueno, recientemente, hace 2 años, ni siquiera hace un año y medio, les robaron una elección presidencial. Arrestaron al ganador, declararon que era un títere de Rusia y luego finalmente, hace 2, 3 días, dijeron, bueno, al final no tiene nada, pero bueno, no importa, obligan a la gente a votar. Miren a los franceses, miren todo esto. Lo que quiero decir es que desde los años 90 hasta 2024 han pasado 30 años y la revolución rumana no vale nada. Los rumanos han perdido como pueblo todo el poder en 30 años, así que imagina a los pobres franceses. Su última revolución fue en los años 1700, mira a los estadounidenses igual, su última revolución también fue en los años 1700. Haces una revolución y ni siquiera dura 10 años, la revolución es permanente, es diaria. Una revolución no permanente no es revolución. Por eso en esos países existe un fetichismo hacia la revolución. Y el fetichismo lo orquesta el Estado, qué casualidad. Eso significa que el Estado, desde la escuela primaria, que a veces lleva el nombre de un gran revolucionario o de una fecha importante de la revolución, pues bien, los va a alimentar con esa comida intelectual o ideológica que les da la impresión de que la revolución sigue viva. En realidad no es más que un esqueleto.
Solo son faraones muertos, pirámides nada más. Es peor que un museo. Es solo una... Cuando buscas arqueología con pincel solo hallas piedras viejas. Así de poco vale tu revolución, tus grandes nombres y fechas. No valen nada. Por eso te dan eso para alimentarte. Saben que te darán el control, pero en realidad no controlas nada. Incluso iré más allá. Voy a ir, porque sabes, soy más radical de lo que aparento. Sabes, Francia, mira, hay muchos franceses que me siguen. Me gustaría anunciarte algo y te aseguro, no lo hago con gusto, pero me gustaría que te dieras cuenta de esto. ¿Sabes que Francia no es tu país? Debo decírtelo hoy, aunque quizá ya lo intuyas. Es como para los británicos, no es que te lo hayan quitado, nunca lo tuviste antes. De hecho, le pertenece al Estado y el Estado es propiedad de las fuerzas del dinero. Así que en realidad tú no posees nada en absoluto. ¿No es tu país? Ellos deciden y actúan como quieren en su país. Hay mucha gente que dice, miren, hicieron tal ley, hicieron tal impuesto, eso no tiene lógica, no tiene ningún sentido, no tiene que ser lógico. Ellos y el Estado están en su casa, tú no. Estarás en tu casa cuando seas la nación y para eso debe haber una revolución, pero no como la de los años 1700. ¿No vas a decirme que hubo una revolución cuando se construía la pirámide de Keops? Dame una revolución ya. ¿Ves a lo que me refiero? Si no, no tiene ningún sentido. Si no, no estás en tu casa. Como ellos son los amos, como el Estado es dueño de Francia, existe un Estado autónomo francés, pero no un pueblo francés. Existe un Estado autónomo, pero no un pueblo británico. No niego que millones se identifiquen como franceses o británicos, pero esa identificación no tiene efecto. Puedes identificarte con un árbol si quieres, eso no cambiará nada la realidad. Puedes identificarte como francés, sí, claro, por supuesto no hay problema. Pero en los hechos, ¿qué resultará? En los hechos nada, no controlas nada y lo sabes, lo ves diario. Al decidir dices, sí, pero eso no tiene sentido, no necesita tenerlo. Ellos son los que mandan aquí. Ni siquiera intentes dar tu opinión. Eso tiene que tener sentido para ellos. Y a veces déjame decirte algo, tal vez termine con esto, si no, voy a decir cosas aún más radicales. Déjame decirte algo. A veces sus medidas solo buscan humillar y dejar claro que están en su casa. Entonces, es cierto que algunas de las medidas están ahí para servir a los verdaderos dueños del país, los verdaderos dueños y poderosos del país. El que vota, el que está ahí pagando impuestos, yendo a trabajar, todo eso. Tenemos la impresión de que está en su casa porque pagó impuestos. Es como quien manda propinas sin parar a una chica en línea que nunca ha visto, creyendo que ella no tiene novio. Ella usa ese dinero para irse de vacaciones con su novio y él cree que es su novia porque le mandó dinero. Quiero decir, hoy puedo hacer transferencias al Estado chino, puedo buscar el IBAN del Estado chino, empiezo a hacerles transferencias, eso no me va a convertir en chino, no voy a ser parte del pueblo chino. El pago a un Estado, el hecho de que estés sometido al chantaje de un Estado, sometido a la extracción por parte de un Estado, sometido a la humillación diaria por un Estado, no te va a convertir en ciudadano. Lo siento, eso no funciona. Con respeto, si te identificas como ciudadano francés, británico, belga o lo que sea, es tu vida. Eso está en tu mente, es psicología. Cada quien ve las cosas a su manera, pero en los hechos, en la realidad tangible de todos los días, en la realidad económica, en la realidad social, te das cuenta de que eres un extranjero. Eres un extranjero en este país que creías tuyo. Está manejado por intereses superiores que no piden tu opinión y actúan a diario en contra de ella. Pero no lo preguntan. No es tu casa. Es como si, no sé, tus vecinos cambian la pintura, cambian el color de su sala, la van a pintar de rojo. Por más que digas que no es lógico, por más que digas, a mí no me gusta el rojo, pero es su casa, no te pidieron tu opinión. ¿Ves? Es su sala, su casa, es igual. Te doy una lógica para responder cuando digas, no tiene sentido, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué no deberían? No estamos de acuerdo, es simple. Están en su casa y hacen lo que quieren, el país es su propiedad privada. Hacen lo que les da la gana, no tiene que acomodarse a ti, no tiene que ir en tu interés. Incluso por un capricho lo van a hacer, punto y aparte, así de simple, eso es todo.
Amigos, disculpen si mis palabras causaron molestias. Creo que los tiempos se vuelven más difíciles. Necesitamos empezar a tutearnos, a tratarnos de tú un poco. Necesitamos empezar a decir las cosas como deben ser. Este video se grabó tras comprar una botella de gas. Luego iré a llenar el tanque de combustible otra vez. Ver qué me inspira para un video. Hasta muy pronto.